Espíritu que derramas a tu pueblo, al corazón de todos y cada uno de nosotros, por la razón que, Señor, tú nos enseñas las verdades que tanto necesitamos para ese tiempo en el que vivimos. Al poner a tu iglesia aquí, Señor, queremos suplicarte humildemente que tú nos concedas la visión de este pasaje que hemos tomado, Señor, como corolario a la vida de todos y cada uno de nosotros. Por eso queremos suplicarte, Padre Santo, que tú nos ayudes, que tú llenes el corazón de tu pueblo y que tu verdad ante todo, divino Dios, sea la que se manifieste. Nosotros, con actitud de gracias, te decimos, Padre, muchas gracias. Gracias por todo lo que nos das, lo que nos enseñas y que nos muestras, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Dice el boletín, mis amados hermanos, ¿ya lo vieron su boletín? Ya lo vieron, pero no lo han leído. Vamos a ver lo que dice el encabezado de ese boletín, mis amados hermanos. Dice, la segunda venida de Jesucristo es la esperanza de los creyentes, que Dios está en control de todas las cosas y que es fiel a las promesas y profecías de su palabra. Bien, mis amados hermanos, queremos tener interés en comunicarles algo muy importante. Hay cosas que nosotros necesitamos saber y Dios nos las quiere enseñar. Por eso en este día y con esa razón estamos aquí delante de ustedes por dos razones. ¿Cuántos han leído la epístola de Pedro? ¿Saben quién es Pedro? ¿Saben quién fue el secretario de Pedro? Pedro tuvo un secretario. El hermano Silvano, no el Silvano Pérez, Silvano se llamaba. Bien, mis amados hermanos, es muy importante esto para nosotros. No queremos cambiar las cosas, queremos ser realistas, reales. Quiero decirles de antemano algo que es muy importante. Hacerles dos preguntas. Una, ¿qué nos depara el futuro? Dos, ¿qué tengo que hacer? Al leer el libro de Pedro, quise leer yo el complemento. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan ustedes y vean cómo la Biblia, el 80% de la palabra escrita del Señor son profecías. 80% son profecías. El 60 se han cumplido, el 10 se están cumpliendo y el 10 se cumplirán. Estamos viendo esto y ustedes van a hacer, ustedes mismos un recorrido, mis hermanos, para que sepan ustedes cuál es la razón de que tomemos el libro de Pedro para este caso. Hay una razón muy importante y esa razón es que en realidad estamos viviendo el momento que Pedro nos dice, estamos viendo el momento que Pedro anunció y estamos esperando el momento que Pedro ha anunciado. ¿Saben ustedes qué tan cerca estamos de la venida del Señor? Yo sé que muchas veces no solo lo ignoran, lo niegan, porque no la conocen. Y estos 3 meses, estos 3 domingos, vamos a tener 3 profecías que ustedes están viviendo. Que ustedes están viendo. Ahora solo falta que ustedes la crean. Voy a darle lectura a Pedro capítulo 3, por favor, sigan ustedes y escuchen exactamente lo que dice el Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación a vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dar por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días
vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están preservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual, otra vez, los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les he dado, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mis amados hermanos, quiero decirles algo que en verdad es muy importante. Hay un Dios vivo y verdadero que tiene dominio sobre todas las cosas. Dominio sobre todas las cosas. Él reina sobre los hombres, Él pone reyes y presidentes, Él reina sobre todas las naciones, pero lo más importante de todo esto es que mucho de lo que está sucediendo, mucho, si no es que todo, está escrito en este libro sagrado que se llama la Biblia. Tengo interés en esto, mis hermanos, por una razón, porque estamos viviendo las profecías hoy anunciadas hace 2000 años o 1600 años. Vamos a hablar en realidad de 3, 4 profecías en este mes, cada domingo, una de ellas, por una razón, porque hemos tomado como antecedente y mala interpretación el capítulo 24 de Mateo, que es el que tomamos. Mis hermanos, pero más que Mateo, hay 2 profetas que nos dan
toda la veracidad del tiempo que vivimos. ¿Cuáles y quiénes son esos profetas? Como dice aquí el Señor, dice que todas estas cosas para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Todos los profetas hablan del fin del tiempo y todos están hablando de ese tiempo del fin. El tiempo ya llegó, mis amados hermanos. Tenemos que ver a uno de ellos, el más, bueno, no el más grande, pero uno de los que tienen prácticamente la vara de las profecías. Ese profeta se llama Daniel. Daniel nos da toda la visión de las cosas pasadas, presentes y futuras. Él le dijo a Nabucodonosor, en el 4:25 Daniel dice, con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Hay algo que la gente no ha podido entender porque nosotros no se lo hemos sabido explicar. Platicamos y decías, ¿cómo entienden ustedes este pasaje que dice, y habrá terremotos en diferentes lugares? ¿Qué entienden ustedes por ello? Alguien que me diga, yo entiendo esto, mi hermano. Dice, y habrá terremotos en diferentes lugares. ¿A qué hace referencia? Bueno, los científicos hablan conforme a la ciencia, pero los espirituales deben buscar las cosas de Dios y no las cosas del hombre. Normalmente los científicos dicen que hay una franja que se llama la franja de San Andrés, sí lo han oído, ¿verdad? Y que los que están cerca van a sufrir terremotos. Bueno, entonces no sería en todas partes, sería por la franja de San Andrés nada más. No, mis amados hermanos, van a haber verdaderas y espantosos terremotos en diferentes lugares. Donde menos se imaginan ustedes, van a haber muertes espantosas en gran escala, porque aquí el Distrito Federal se ha preparado desde el 70, en el 85, en que los sismos al construirse ya tienen mayor prioridad de construcción para evitar caídas o derrumbes. Sin embargo, no se ha logrado del todo. Yo recuerdo perfectamente de los edificios que nosotros construimos en bodegas. Normalmente dice la gente, y dicen los arquitectos e ingenieros, que las construcciones con varillas de 1 pulgada, ¿sí saben qué es 1 pulgada? De ese grosote, ¿no? Aguantan más. No, mis hermanos, son los que más rápido caen, se rajan, se quiebran más rápido. Normalmente y actualmente se están haciendo nuevos inventos. La varilla que se usa para la construcción, que aguanta mucho más fácilmente los movimientos telúricos, es la varilla llamada de 3/8, ¿sí? Más delgadita. ¿Por qué? Porque el vaivén del movimiento las obedece el ritmo, más las de pulgada, como están rígidas, rompen los castillos o las traves de los edificios. Pero hay lugares donde no están preparados para eso. Voy a hablar de lugares que ustedes ya conocen. Voy a hablar, por ejemplo, de mi tierra, de Mérida. En Mérida no esperan terremotos, mi hermano. Allá esperan huracanes, ciclones, y están preparados para eso, mas no para los terremotos. Sin embargo, dice la Biblia que habrán terremotos en diferentes lugares. Y hablar de diferentes lugares habla que en todas partes van a haber estas cosas. Entonces dice Daniel, tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. A quien desde luego quiere conocer la posición de estas cosas, mis amados hermanos, tiene algo que entender muy importante. Y creo que ustedes ya vieron la primera palabra viva. La acabamos de tener en Estados Unidos con respecto a la designación de los gobiernos. 2 minutos antes todos sabíamos que la señora Clinton iba a ser la presidenta, todos ya sabemos. Y de momento da el volteón tremendo y sale el señor
que nadie quería que saliera. Y estamos viendo el resultado. Y entonces nos preguntan, bueno, ¿por qué? ¿Cómo va a pasar aquí? Eso, mis hermanos, Dios pone a la gente que Él necesita que lleve a cabo el plan que tiene determinado. Dios tiene un plan. ¿Cuántos conocen el plan de Dios? No lo conocen porque nunca hemos tenido la curiosidad de escudriñar las Escrituras. Voy a decir algo que es un poquitito raro, porque lean la Biblia. Mis amados hermanos, ¿cuál es el día del Señor? ¿Cuándo es el día del Señor? No todos, nada más uno que levante la mano y digo, yo se lo digo. ¿Cuándo es el día del Señor? Ese sí es cristianota. Mi amada hermana, no. ¿Cuál es el día de descanso del Señor? Bueno, el sábado. ¿Qué hacemos nosotros aquí ahorita? Yo les pregunto, ¿qué hacemos aquí domingo? ¿Es el día del Señor? ¿Verdad que no lo es? Me voy a meter en Honduras, ¿eh? Yo les decía a los hermanos el lunes que cuando yo diga que en 24 nada de arbolitos y nada, se van a ir, el hermano ya se volvió loco. Ya, quién sabe qué está pensando. No, mis amados hermanos, leyendo la Biblia nos damos cuenta que no festejamos los días de fiesta que el Señor determinó, y sí festejamos nuestras fiestas. ¿Dónde habla de la Navidad? Y decimos, bueno, es el nacimiento del Señor, ¿y dónde lo dice? Ahí viene el Día de Muertos, ¿y dónde lo dice? Ahí viene el Día de Santo Claus, ¿y dónde lo dice? Ahí vienen los Reyes Vagos, ¿y dónde lo dice? ¿Se dan ustedes cuenta cómo tenemos fiestas tras fiestas que no son bíblicas? ¿Se dan ustedes cuenta cómo nosotros las festejamos? ¿Quién conoce las fiestas del Señor? Las ordenadas por el Señor, ¿cuántas son y cuáles son? Nunca he oído en escuela dominical, ni cuando comenzaba yo a oír, que enseñen que el pueblo de Dios tiene las fiestas de Dios. Un hermano me dijo, es que son fiestas judías. Efectivamente. ¿Y tú qué eres? Dice, no, yo soy de Monterrey. Ah, no eres judío. Mis amados hermanos, todo aquel que tiene el Espíritu de Dios, por naturaleza, como dice Gálatas, es judío. No es judío el que es circuncidado en la carne. ¿Sí? No. Es judío es el que es circuncidado en el corazón. Decía el otro día que nuestro hermano Eduardo un día se puso a predicar sobre la circuncisión y había un hombre grande ya, así como yo de 80 años. Cuando dio la circuncisión se levantó y se fue. Dice, ya me van a circuncidar, tan locos. Porque no sabían en realidad que la circuncisión no es. Un día vamos a hablar sobre eso, pero quiero hablar ahorita de las profecías. ¿Quién sabe lo que es la Pascua? ¿Quién sabe lo que significa los panes sin levadura? ¿Quién sabe lo que significa el Pentecostés? ¿Quién sabe qué significa el día de la expiación? ¿Quién sabe el día de los tabernáculos? Son las fiestas judías, mis hermanos y hermanos, y nosotros inconscientemente festejamos 3 sin darnos cuenta. Pero nuestra tradición, como dijo el maestro, vosotros por vuestras tradiciones invalidáis el pacto. ¿Cuál es el pacto? ¿De qué pacto está hablando? ¿De cuál? Del nuevo pacto, mis amados hermanos. Del nuevo pacto, el que estamos terminando ya. ¿De cuál dispensación está hablando? De la gracia, y el que no está en la gracia está en desgracia. Los 2 últimos elementos de Dios se están terminando. La dispensación de la gracia y el nuevo pacto. El último pacto, el pacto que hizo Dios con el hombre. Eso está en el libro de los Hebreos en el capítulo 9 y 10. Esos varones que ya se los expliqué, pero ni siquiera levantan su manita así para saber que ya lo entendieron. Y nada más lo estoy viendo desde aquí. Veo cómo se están riendo y se están escondiendo para que no preguntemos. Mis amados hermanos, Dios tiene dominio sobre los gobiernos. Dios tiene dominio sobre los tiempos, sobre los mares, sobre todas las cosas.
totalmente sobre todas las cosas. Él quita y pone reyes y presidentes. Esto no lo sabemos porque no escudriñamos las Escrituras. Debemos tener fe en el poder de Dios, en la palabra de Dios y en la misericordia de Dios. Por misericordia no habéis sido, ¿qué? Consumidos. Hermanos queridos, yo creo que es necesario que empecemos a hablar de los elementos que están sucediendo ahorita, como dice Pedro, para que le prestemos mayor atención al tiempo que estamos viviendo y el tiempo que nos falta, no sé cuándo, para que el Señor levante a su iglesia. Es tanto lo que se dice con esto, que ya no lo creen, ya se les resbala como a las toninas el agua. Y aquí lo dice eso, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y les dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que provienen del agua, y por el agua subsiste. Como lo leemos tan rápidamente, no podemos entender lo que Dios nos quiere decir, nos quiere enseñar. Pero sí queremos, mis amados hermanos, que nosotros entendamos estas cosas que tenemos ya prácticamente encima de nosotros. Normalmente, hoy dígale usted a la gente, hábleles de Dios. Se van a burlar de usted. Se van a burlar, se van a reír. Y nos dicen, a mí me lo han dicho, ya estás viejo para que hables tonterías, que del infierno, que del diablo, y que si Dios y esas cosas ya pasaron de moda. Y es cierto, ya pasaron de moda. ¿Para quiénes? Para los indoctos, para los incrédulos. Esto ya pasó. Se vuelven burladores, ¿por qué? Porque las burlas es lo que la Biblia tiene escrita. En los tiempos que vamos a vivir, muchos de ustedes, esos bravucones, se van a agarrar trompadas con sus amigos que no estén burlando de ellos. No, de mi Dios no te burlas. Y Dios va a estar riendo de los dos. Pues no necesita que los defiendan, sino de que el hombre aprenda lo que tiene y debe de hacer. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. ¿Cómo comienza, mis amados hermanos? La primera palabra. Era un apóstol orgulloso, decía yo soy el pastor. No, fíjense lo que dice la primera palabra, dice amados. Dice qué bonito, ¿no? Amados. ¿Y esto por qué? Porque esa ternura, ese amor que tenía el apóstol era tan natural. Y fíjense quién fue tan natural después, habiendo sido tan antinatural antes. El apóstol Pedro. ¿Sí recuerdan ustedes de Pedro, no? Lo bravucón que era, lo terrible que era Pedro. Sin embargo, aquí tiene una amistad que contrasta mucho con la autoridad que tenía y que le había dado el maestro. ¿Y cuál era su propósito? Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, 12, 13. En el 12 dice, en el capítulo 1 del mismo Pedro, según de Pedro, en el 12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estén confirmadas en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. ¿Con qué amor Pedro nos está recordando todo lo que él escribió? Todo, el capítulo 1, el capítulo 2. ¿Esto por qué? Dice, estoy deseando despertar su conocimiento, su sabiduría, lo que ustedes saben, para que crean ustedes que lo que les digo en realidad es verdad. Da testimonio Pedro de que en verdad él tenía un discernimiento especial, se lo había dado el Señor, como lo podemos tener cualquiera de nosotros. ¿Por qué digo esto, mis amados hermanos? Por una sola razón. Primera de Corintios 5, 8:2.
1 Corintios 5, 8. Dice el Señor, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. Y está hablando de las fiestas judías, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En 2 Corintios 1:12, vamos a ver qué dice. En 2 Corintios 1:12. Si alguien lo tiene, es que tenemos que seguir esto para poder encontrar la razón de lo que estamos hablando, mis amados hermanos, si no nos quedamos atorados. 2 Corintios 1:12, ¿cómo dice? ¿Cómo? Fíjense que como Pedro les recuerda todas las cosas que antes les anunció en su primera carta, en la segunda carta. Tiene un interés Pedro, mis amados hermanos, tremendo, verdaderamente tremendo, para reconocer lo que estamos viviendo ahora. Y ahorita le voy a decir por qué se van ustedes a dar cuenta, porque muchos ven la televisión, aunque sea con la vecina, pero la ven. Como dice ese canto, ¿dónde te agarró el temblor? En la casa de la vecina. Bueno, pero hay algo muy importante, mis amados hermanos. Pedro quiere recordarnos que lo que estamos viendo hoy a través de la televisión, lo anunciaron en el Apocalipsis antes que existiera la televisión. ¿Sí lo saben? Le digo, vamos a ver, esto, mis amados hermanos, esto marca un contraste con aquellos que no leen la Biblia, con aquellos que se limitan a escuchar, pero no escudriñar. ¿Qué tal si les estoy mintiendo? ¿Cómo saben que les estoy mintiendo? Pero, ¿dónde lo dice? Aquí está, léalo. Porque nos acostumbramos a oír, a creer todo lo que nos enseñan y como consecuencia no crecemos en el conocimiento porque nos conformamos con lo que nos dicen, no con lo que nos enseñan. Hay que ver, mis amados hermanos, cómo hay falsos maestros. Efesios 4:18, están surgiendo falsos maestros, pero a granel están saliendo estos señorcitos que da miedo. Efesios 4:18. Desde el 17 dice, cuando uno ya conoce al Señor, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Mucha gente oye muchas veces el Evangelio, pero no les queda nada. ¿Por qué? Porque no tienen interés en saber a qué tienen derecho, sino sencillamente se limitan a escuchar a ver qué pasa. Es necesario, mis amados hermanos, que nosotros tengamos antes que nada hacer lo que nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 3 y en el versículo 2, 3:12. Fíjense lo que nos dice. ¿Para qué? 3:2 de 2 de Pedro, ¿cómo dice? Está en la Biblia lo que estoy diciendo, mi hermana, Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ya se les ha dicho antes, dice el libro de los Hebreos capítulo 1:1, Dios habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a través de los profetas, todos los profetas, mis amados hermanos, los llamados mayores como menores, hablan del tiempo del fin y estamos viviendo el tiempo del fin. ¿Por qué decimos todas estas cosas? Por una sola razón. La razón nos asiste, mis amados hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo aquí muy claro en el 2, para que tengáis memoria
de las palabras que antes han dicho por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, o sea, dado por los pastores, vamos a llamarle, vamos a decirle, para que podamos entender estas cosas. Todo esto, mis amados hermanos, es como lo dice la palabra de Dios en el 1:16. En el 1:16 también de segunda de Pedro. En el 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro fue un hombre que vivió cerca del Maestro, vio todas las cosas que está hablando, no las está hablando nada más porque él quiera, por una razón, porque quiere enseñarle al pueblo en realidad que todo lo que él vio fue todo lo que el Maestro enseñó y como consecuencia es lo que él quiere enseñarnos a nosotros. Dice el 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, la profecía, sino que los santos hombres de Dios hablaron, fíjense, ¿inspirados por quién? Inspirados por el Espíritu Santo. Aquí hay una referencia a la profecía del Antiguo Testamento, mis amados hermanos. Hay que ponerle atención a todo lo que en realidad se dijo en el pasado, para que veamos cómo se resumen todas estas cosas. En el mismo 2 de segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque mejor les hubiera, fíjense qué tremendo, cómo este mandamiento resume la enseñanza que Dios da y la que los hombres desechan. Cuando no la creen, vean lo que pasa. Dice el 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberla conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ya la conociste, pero no la creíste. Ya te regresaste, ¿y qué va a pasar? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolverse en el cieno. No pasa nada, no pasa nada. Yo así he vivido, es mi vida. Bueno, sí, tiene razón, es tu vida. Es una vida deshecha, pero es tu vida al final. Hay una cosa muy importante, mis amados hermanos. El apóstol nos quiere enseñar algo, un motivo muy urgente. Por eso vimos el capítulo 3. Explica en el versículo 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos, no vemos y hemos escuchado eso? Yo, desde que conozco el Evangelio, hace 110 años, y no veo que venga el Señor. Muchos dicen, yo tengo 40 años, yo no veo que pase nada. ¿No lo han oído? ¿O no se lo han dicho ustedes mismos? ¿Eso por qué? Porque son burlas sarcásticas, como dice, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas, del mandamiento de Dios. Son burladores que están viniendo sarcásticos, sabiendo primero esto, en el 1:21, que mejor les hubiera sido no conocer la verdad. Y además, para referirse lo más importante, para que en esos últimos días, vuelvo a repetir, se está refiriendo al último de las dispensaciones. Dispensaciones, son 6 dispensaciones. Esa es la última dispensación que llamamos el tiempo de la gracia. Es el tiempo de la gracia. Tenemos que hacer esa reminiscencia para que veamos en realidad cómo las burlas en esta época a través de la iglesia se han duplicado. Cada día son mayores, cada día la gente cree menos en Dios. Dicen que Dios ya no existe, que Dios ya murió. Y hay hasta películas que dicen
que Dios ya se ha muerto. Ahora, en el versículo 3, sabiendo primero esto, que fíjense las palabras, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Lo primero va con lo segundo. Primero se burlan de ti, se ríen y te ven y dicen, está loco como ya está tan grandote y creyendo esas cosas de niños. Y así nos está pasando, mis amados hermanos, por experiencia se los digo. Hay lo que dice el versículo, dice, ¿dónde está? Son escépticos, no lo aprovechan, no lo saben. ¿Dónde está la promesa? Y esto recae como responsabilidad en los falsos maestros, que no enseñan la verdad, porque no se preparan para enseñarle a la iglesia lo que la iglesia necesita saber, y sí empiezan a enseñar errores doctrinales. ¿No lo han oído ustedes en otras partes, como dice la gente? Como no es hacer alusión, cada quien tiene que dar cuenta de lo que haga aquí, delante del maestro. Muchos dicen, Dios te bendice. ¿No lo han oído? Tienen su gramática especial, no podemos juzgarlos. Gramaticalmente así lo sienten. Y otros dicen, es que usted, Señor, ¿tampoco lo han oído? ¿Y qué dice? ¿Qué le dijeron los apóstoles al maestro? Enséñanos, ¿qué? ¿Y qué les dijo el maestro? Vosotros oraréis así. ¿Y cómo dice? Padre nuestro que está usted en los cielos, santificado sea su santo nombre. ¿Así dice? Mis amados hermanos, y dice la Biblia que hay de aquel que quite o ponga una palabra más de la que tiene, borrará su nombre del libro de la vida. Esas cosas son malas enseñanzas por falsos maestros. Usted siga la palabra de Dios. Lo que Dios le enseña, eso haga. Lo que Dios le dice, eso crea. Lo que Dios le muestra, eso viva. Y no va a tener problemas. Pero si usted toma paliativos porque lo escuchó de un hombre que era docto en la materia del hebreo, ni los judíos saben el hebreo, lo están aprendiendo nuevamente. Estas cosas nos interesan mucho porque hay una cosa muy importante. Esto, mis amados hermanos, a los tiempos que nosotros estamos viviendo, hay que desenmascarar las cosas que no son de Dios para vivir la vida cristiana. ¿Y esto qué es? Versículos 5 y 7. Vamos a leer desde el 5. 5, versículos 5 y 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Vamos a tomar ese tema también más adelante. ¿Ustedes creen que el agua va a faltar? ¿Se va a acabar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que se va a acabar o no? Se va a acabar. Se va a acabar, mis amados hermanos. Bíblicamente se los vamos a enseñar. Lo siento por los camellos que toman mucha agua. Miren lo que dice el 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Cuando nosotros vemos que lo ignoran voluntariamente, ¿qué significa que lo ignoran voluntariamente? Que las burlas provocan que uno se aleje de ellos y ya no les predicamos el evangelio, porque se están burlando de mí. Pero hay quienes en verdad les roza y siguen haciendo lo que tienen que hacer. Esos son los burladores, porque el verdadero motivo es se arrepienten, se avergüenzan. Y el propósito del cristiano es anunciar el evangelio para que sean salvos los que lo escuchen.
Pero como se burlan de ellos, lo único que hacen es, ya se les quita la voluntad de hacerlos. ¿Por qué? Para que no se sigan burlando de ellos. Es astuto el diablo, ¿eh? Usted se los dice, se burlan, yo ya no se lo digo, no total. Pero es la obra del diablo, hermano. Cuando el ministerio del cristiano es predicar el evangelio a toda criatura y no avergonzarse del evangelio, porque es poder de ¿quién? Poder de Dios. Romanos 1:16 es poder de Dios para todo aquel que cree, para el judío y para el gentil. Esto, cuando dice el 5 y el 6, por lo cual el mundo de entonces pereció negado en agua, tienen una voluntad mal empleada. El mundo nunca ha dejado de cambiar. Nunca ha dejado de cambiar, mis amados. ¿Por qué? Porque antes del diluvio era uno y después del diluvio fue otro. ¿Se dan cuenta cómo las cosas cambian? Porque todo está escrito. Fue otro, ¿por qué? El agua siempre ha estado ahí, dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Fíjense, el agua está ahí para hacer la voluntad de Dios. Le mandó al agua y vino el diluvio. Dios todavía controla la naturaleza, el agua, el frío, el viento, los terremotos, todo lo controla Dios. Esto, Génesis, vamos a ver Génesis 1. Y el que lo tenga, por favor, que me lo lea. 1 del 6 al 10. ¿Se dan ustedes cuentas quién manejó el agua para que suba, esté abajo? ¿Quién lo hizo? Pues esto, mis amados hermanos, quiero decirles delante del maestro que me está escuchando, con temor y con temblor lo digo, que hay es una observación que queremos hacer, pero con advertencia. ¿Por qué? Porque el versículo 7 dice muy claro, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Lo que significa es muy claro. Solo el fuego es un elemento que Dios va a manejar y que está manejando. Solo está esperando el Señor el tiempo fijado por Él y los tiene, como dice la palabra, que están reservados, Yo quiero hacer una pregunta. ¿Se han dado ustedes cuenta de los incendios que están surgiendo en muchas partes? Decimos que en Estados Unidos, no, también en el viejo mundo, en el oriente, se están quemando las cosas. ¿Cuántas casas, cuántos hombres, cuántas muertes? ¿Sí lo han visto? Bueno, tenemos que ponernos a pensar por eso. Las referencias y la explicación completa la tenemos aquí en el 8. Vamos a verla. 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Existen estos fuegos en la televisión en diferentes lugares? En muchas partes. Mis amados hermanos, quizás nos hayamos asustados, aquí no arde, ¿verdad? No, ojalá que ni nos alcance, pero si nos alcanza, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ver qué es lo que dice la palabra de Dios.
Todo esto se halla en el propósito, en el plan de Dios. El agua acabó en el pasado con la gente. Ahora el fuego está acabando con todos los montes, los bosques, las casas, la gente y todas las cosas. El fuego. En Estados Unidos, ¿cuántas casas se han quemado y cuánta gente ha muerto a raíz de que el fuego está destruyendo los bosques? Sí lo han visto, ¿no? En las noticias. Bueno, pero la sabiduría de Dios es que nosotros estamos contando el tiempo por nuestros días, pero nos olvidamos que un día para el Señor es como ¿qué? ¿Y 1000 años? Por eso es que nosotros no podemos ser mañana, no podemos nosotros fijar fechas de ninguna cosa, de nada. La diferencia entre nuestra computación tan corriente como la computación divina del Maestro va de norte a sur, mis amados hermanos. Es mucho más como una parte de lo que nosotros pensamos que se demora. No que viene el Señor, pues no ha venido. No que me dijo, no lo ha hecho. Y esa demora, lo único que nos da a nosotros es una aparente inseguridad. Pero aquí está la misericordia de Dios en el 9. El Señor no retarda su promesa. No queriendo, así los burladores andaban en realidad rechazando a Dios, pero esto no solo ahora, desde tiempo atrás ha sucedido. Ezequiel 18. Dieciocho 23. Ezequiel 18, 23. ¿Ya lo tienen? Gracias, mi hermano Miguel. Mis hermanos, lean la Biblia, por favor. Si ustedes quieren saber, no cómo esas cosas, al ver Ezequiel y leer el 20, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare sus caminos? Claro que vive si se aparta, porque andará en el camino del Señor, no en el camino del hombre. Y en el mismo 33 de Ezequiel, no lo busquen, yo se los leo, 33:11, dice de la siguiente, anótenlo si quieren para que lo vean después. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que viva, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué te empeñas en hacer lo que no debes si sabes que la muerte está garantizada? Mis amados hermanos, la misericordia de Dios se refleja fácilmente, pero el día del Señor, y vamos a ver cómo en este caso, en verdad, el Señor viene con la paciencia más grande, vendrá como ladrón en la noche. Ha tenido paciencia el Maestro. Nosotros nos acordamos de esa paciencia que tiene el Maestro porque nos habla de su justicia. Yo no quiero que la gente se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Si no ha venido el Señor, es porque muchos de nosotros todavía necesitamos la misericordia de Dios por nuestras debilidades, imprudencias, incredulidad, desobediencia, apartarse del camino y muchas cosas. Ahora, hay una cosa muy seguro, mis amados hermanos, porque fíjense, el versículo 10, véanlo por favor, que dice, pero el día del Señor, ¿qué? ¿Cómo dice?
vendrá, mis hermanos, es claro, el día del Señor vendrá. Él tiene que venir porque así lo dijo. Y dice que como un ladrón es por una razón. ¿Cuáles son las consecuencias de su venida? Después de que los cielos, los elementos de la tierra estén ardiendo, va a venir el Señor y parece que los cuerpos que están provocando esto es la descompensación de la naturaleza, de la atmósfera. Calor aquí, frío allá. Ya vieron que esta semana hubo una caída en Toluca, sí lo vi, 40 centímetros de altura, 40 centímetros es más o menos, pues esto, mis hermanos, 40 centímetros. Pero ¿saben ustedes que eso lo dijo el Señor? Lo tengo reservados para el día del juicio. Estos que andamos en cochecito y no queremos salir, nos van a salir unos garapineados de tamaño que nos van a partir los vidrios y la cabeza. Y ya el Señor empezó a mostrar su palabra y su verdad. Mis queridos hermanos, las consecuencias están ya sucediendo. Los cielos, los elementos ya están ardiendo. Ya están ardiendo. La tierra, vemos claramente cómo, aunque la naturaleza no quiera, se está doblando ante la presencia del Señor. Las lluvias, los fríos, el agua, el granizo, el huracán, el ciclón, se están doblando ante la presencia de Dios y el Señor algo nos quiere decir en este tiempo, nos está hablando. Dice el Señor, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La referencia es, ¿qué es lo que va a acompañar el día del Señor? Todas estas cosas están ocasionadas primero por incredulidad. La gente ya no quiere creer en nada de eso, mis amados hermanos. El versículo 5 nos dice, estos ignoran voluntariamente. La incredulidad es lo que produce. No, el hermano Luis nos quiere asustar. Estoy feo, pero no tanto como para asustarme, hermano. Dice, estos ignoran voluntariamente. Son la incredulidad, es el error de la gente pensar que no va a pasar. Y segundo, en el versículo 4, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está la promesa? Hace años, yo me acuerdo, era yo chiquito así cuando venía a la iglesia y decía el pastor, ya va a venir el Señor, y no viene. Como decimos muchas veces en el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Decimos, y la muerte no llega. Mis amados hermanos, hay muchas cosas que Dios quiere que sepamos y en su misericordia, todo porque ya va a acabar ese tiempo. Y le voy a decir, en el versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Voy a darles un testimonio que ya viene el Señor. ¿Se acuerdan ustedes el capítulo 6 del libro de Génesis? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Dice, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha sobre la faz de la tierra. ¿Sí se acuerdan? Lo dice. Entonces, ¿por qué envió el diluvio? Dice, reiré de la faz de la tierra a los hombres, a las mujeres, a las bestias y a todo animal que se arrastre. ¿Lo hizo o no lo hizo? Bueno, pues ahora estamos viviendo una época de violencia espantosa. Ya no solo en contra de las mujeres, en contra de toda la humanidad. Y dice el Señor, por haberse multiplicado la maldad. La maldad, mis hermanos, ya se degeneró en formas espantosas. Ya oyeron en Estados Unidos ese niño otra vez con pistola y los que están matando a la gente. Está descabellada el mundo ahorita. Y no creemos lo que Dios dice. Vio Dios que la maldad cada día es más grande. Exactamente el domingo estaba yo aquí y fue a Javier Contreras al que le llegó un aviso. No le tomé mayor importancia, pero es una hazaña espantosa. No le tomé mucha importancia porque me dijo, mi hermano, ¿conoce usted a unos de apellido
Gutiérrez, le digo, sí, cómo no. Ya dilucidé quién era un pastor que estuvo con nosotros. Y me dice, ¿conoce usted una muchacha de apellido Zamudio? Le digo, sí, Zamudio es el apellido de mi nieta, la esposa de mi nieto Manolo. Pues mire lo que dice aquí, que mataron a sus abuelitos en Atlacomulco. Una señora de 93 años, ciega y sorda. Un señor de 88 años, grande, más grande que yo. Bueno, los despedazaron con un bat, les rompieron la cabeza, los estómagos, las costillas y les cortaron la yugular. Y con esa hazaña, mis hermanos, llevaron a la señora, como modo de burla, la pusieron en la cama, le pusieron una gorrita y la taparon como si estuviera durmiendo. Yo llegué en la noche a la casa y me dijo mi nuera, se fue Ana. ¿Por qué? Porque mataron a sus abuelitos. La semana pasada, la violencia y la maldad. 2 ancianos, mi hermana, 2 ancianos. Pero de una forma espantosa en Atlacomulco. Ellos vivían solos. Entonces, uno dice, bueno, no hay duda de que el Señor vuelve a ver que la maldad de los hombres es mucha sobre la faz de la tierra. No retarda el Maestro en venir, mis amados hermanos, para que nosotros y recordemos que la palabra de Dios ayer se dijo y se cumplió. Hoy vuelve a decirlo y se va a cumplir. Se está cumpliendo. La sabiduría de Dios debemos tenerla prácticamente en confianza. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La advertencia de Dios tenemos que tomarlas en cuenta, mis amados hermanos. El Señor no retarda su promesa, pero el Señor vendrá y ya está viniendo. A mí me dio tristeza, yo no tenía relación con ellos, no voy a decir, pero era la abuela de mi nieta. Despedazados los 2 ancianos, verdaderamente difíciles. Pero este piso lo vamos a ver, llega a su fin con algunas exhortaciones. ¿Cuál es la esperanza de nosotros? ¿Cuál es la esperanza de nosotros? Vamos a verlo, ¿no? El versículo 10. ¿Cómo dice? El día del Señor vendrá. Y en el versículo 12 dice, esperando y apresurándonos para la venida del día ¿de quién? De Dios. Nuestra esperanza está bien fomentada en el Padre y en el Hijo, con la presencia del Espíritu Santo. Es posible, parece que marcan 2 formas diferentes, si no lo es así, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esa es la forma. Y el día de Dios va a venir porque está anunciada la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Son 2 cosas que no son iguales, que son diferentes. Esto, desde luego, está asociado con el juicio de Dios por la ira derramada sobre el mundo y la venida de Jesucristo para salvación de su pueblo. Son 2 cosas totalmente diferentes. La venida del Señor representa la venida de Cristo para el juicio que está señalado, ese juicio que Dios ya ha preparado para aquellos que le conocen y le aman. Hermanos, estas son las últimas palabras del apóstol Pedro. Pero no solo esto. Vamos a ver Apocalipsis 20, por favor. Dice el 20, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano.
y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo. Mis amados hermanos, quiero decirles esto, por eso vamos a tomar con mucho cuidado las próximas predicaciones. Quiero enseñarles cuál es el plan de Dios. Quiero que entendamos cómo estamos nosotros viviendo un cristianismo bifurcado. Por eso es que muchas familias, muchos hombres, muchos esposos no han cambiado. Dice la palabra de Dios, el que está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Pero como el diablo nos ha engañado, seguimos viviendo, seguimos pensando, seguimos haciendo exactamente lo mismo que hacíamos antes. No se ha cambiado de nada. ¿Por qué? Porque el diablo nos ha engañado a todos. Los predicadores, pues siendo engañados, engañamos. Pero la verdad es que hay que conocerla. Dice el Señor, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Tenemos que entender lo que Dios nos quiere enseñar, porque el Señor viene por su iglesia, y Satanás ha puesto a la iglesia de Dios en el camino de la mentira. Hemos sido engañados muchísimos tiempos. En el 3:11 dice, puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Ese es lo que el Señor ha establecido. ¿Por qué? Porque dice el 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Satanás será atado y echado al fondo del abismo. De modo que, mis amados hermanos, en el pasado vino el diluvio y en el futuro vendrá el fuego. Decían cuando llueven, mi hermano, es que va a haber otro diluvio. No, ya no te apures, ya no vas a morir como guajolote, pero vas a morir rostizado. El fuego cada día se está desatando más. Observen ustedes, mis hermanos, está produciendo el cáncer al 1000 por 1. Esto tiene un carácter muy definido, pero nosotros esperamos sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Mora la justicia. ¿Quién va a morar ahí con la justicia? El justo. ¿Quién es el justo? Cristo. Cristo es el justo. Él es el que nos justifica. Nosotros, justificados pues por la fe, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, esto desde luego es algo muy importante. Según las promesas, en las cuales mora la justicia. Esa justicia, mis amados hermanos, será permanente, en contraste con las cosas que obran en injusticia. Va a terminar la injusticia. Ahorita nos da tristeza ver esa niña de la escuela. ¿Sí la vieron? Yo me fijo en las noticias porque me interesan. Esa pobre muchachita de la escuela que mataron. ¿Sí la vieron? Dicen que el novio, no sé, que la mató a una niña que salía de la universidad. Acaba de pasar antier en la televisión, en las noticias del 4 sale mucho esto. Entonces, mis amados hermanos, hay una garantía. Miren, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Por qué? ¿Cuáles son las promesas? El 4, ¿dónde está la promesa? Es la pregunta. Y el versículo que nos lleva a esto es muy claro, mis amados hermanos. El versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán.
en el esperando y aguardando, mis amados, esperando y aguardando, con anhelo que ese tiempo ya llegue. Ya no podemos salir de la casa, ni los hombres, pues menos las pobres mujeres. Los hombres, y por qué no decirlo, los que no tienen al Señor tienen miedo y en la noche ya no quieren salir, porque si estás en el en el coche y te alcanza a estacionarte porque no camina el semáforo, ahí llegan y pum, ahí te asaltan. Si estás yendo en tu coche y algún día ves que va detrás de ti un motociclista con 3, piérdete, ellos van detrás de ti. Si estás en la calle, ya no puedes estar ni en el restaurante porque ahí te asaltan. Ya no puedes hacer nada, mi hermano. La verdad, es desesperante esto que está pasando porque no nos queda más que una sola razón para todo esto. Y tenemos que entenderlo porque en verdad, mis amados hermanos, las cosas cada día están mucho más difíciles. Tenemos que ver todas estas cosas. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Puesto que todas estas cosas, dice el 11, han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos vivir en santidad? ¿Cómo podemos vivir en santidad? Tienen que pensar, mis hermanos, porque si no, nunca vamos a tener respuesta a nada. ¿Cómo podemos vivir en santidad? Dice el versículo 11, puesto que todas cosas han de ser hechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, una conducta santa, una conducta pura, es una palabra que en realidad tiene un carácter especial, sin mancha, irreprensibles, en paz y sobre todo estar pendientes de las cosas que Dios nos está enseñando. ¿Cómo podemos alcanzar la santidad? ¿Cómo podemos vivir en santidad? La Biblia nos los dice y nos los da, Pero la palabra en sí, ¿cómo podemos vivir en santidad? Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En esa forma vivimos en santidad. Si tú lees la palabra de Dios, si estudias y analizas, si escudriñas, si ayunas y oras, Dios te va a revelar su verdad. Dice 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Quieres conocer la verdad? ¿Quieres ser santificado en la verdad? Conoce la voluntad de Dios. Haz lo que la voluntad de Dios te manda. La obediencia ante todo, porque la única forma de la santificación, mis amados hermanos, es un acercamiento que tenemos ante Dios con un carácter puro. El hombre por naturaleza no puede hacerlo, por eso tenemos un poder que Dios nos ha mandado, no engañoso, un poder que Dios nos ha dado, el poder que Dios ha dado a través del Espíritu Santo. Cuando tú recibiste el Espíritu Santo, recibiste el poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La santidad, mis hermanos, solo se adquiere estudiando, leyendo, ayunando y orando. Y ustedes van a ver cosas maravillosas que jamás se imaginaron. Y sobre todo, como dice también, pues ¿cómo debéis? No debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir. Esta piadosa es con reverencia. Se ha perdido la reverencia en las iglesias, hermano. A veces vemos a los jóvenes con su porquería esa cosa que manejan, tu teléfono. Por eso ya le dije a los diáconos que estén pendientes y que lo sentimos mucho, ¿verdad? Si no quieren, pues que salgan con su aparato allá afuera.
Nosotros le pedimos a la iglesia que traiga su Biblia, porque es reverencia a nuestro Dios. No que te hagan esas cosas. Aquí está el pasaje, pero no llene el espíritu esas cosas. La palabra de Dios es la que es importante y la reverencia está en su palabra. Pablo implica esto con severidad. Reverencia al Señor, reverencia, seguridad. Cuando uno tiene reverencia, tiene por lo cual, oh amados, estando en espesas cosas, procurad con que sea hallados por Él, sin mancha, irreprensibles y en paz. ¿Quieres la paz de Cristo? Es muy fácil. Esto describe tu actitud, tu obediencia y tu santidad. Tendrás la promesa de Dios, mi paz os dejo, mi paz os doy. Tendrás la paz del Señor. ¿Saben qué bonito es vivir en paz? Que no estés en la casa esperando que te vengan a fastidiar, a tocar porque les debes a Juan, a Pedro, a Pancho y a Pablo, y sobre todo que vienen a comer. No, que uno esté acostadito en su casa y ¿qué vas a comer? No, palitos a la fricasé, pues eso vas a comer. Y eso nos lleva a vivir en verdadera comunión con nuestro Dios. Ahora, hay algo muy importante, y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Paciencia es lo que Dios nos da, eso nos da tiempo para salvación. Si tú tienes paciencia esperando las promesas de Dios, no te desesperes, no te afanes. Dios tiene un plan y tiene un tiempo para todo. Pide y espera, pero no pierda la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todas estas cosas, mis amados hermanos, tienen como objeto que nosotros no presentemos oposición a la palabra de Dios, que creamos todo lo que el Señor nos dice para que podamos entender lo que el Maestro nos quiere enseñar y nos quiere mostrar de antemano. Yo quiero ver esto que dice Romanos 2:4, no lo busquen aquí, ya anótenlo. 2:4 dice la palabra de Dios: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Eso es lo que dice el apóstol Pablo para recordarnos que la paciencia es algo que Dios nos da. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano guardaos, no seáis arrastrados por el error de los indoctos, caigáis en vuestra firmeza. Hay que crecer en el conocimiento. No creas todo lo que te dicen, no creas todo lo que te predican. Confirma si la palabra de Dios está autorizada para quien quiera que la diga, está escrita o no, porque muchos falsos maestros y predicadores han salido por el mundo y desafortunadamente han hecho de la palabra de Dios no un ministerio ni un misterio, sino un negocio para sus propias vidas. Hay mucha gente que vive del ministerio. Dice el Señor: si las aves del campo no siembran ni cosechan y comen, ¿cuánto más tú? Si ustedes analizan, dicen, bueno, ¿y cómo? Pues no lo sabemos. Y nos está hablando el Señor que todo está en sus manos, que todo sin excepción, nada escapa a su voluntad. Bueno, vámonos porque está muy bonito esto, pues está muy largo. Ahora el 18, vamos terminando, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, o sea, la alabanza, mis amados hermanos. La alabanza es importante. La actitud del cristiano debe ser con la esperanza puesta en la palabra de Dios, y sobre todo que asimilen esta enseñanza que aquí está escrita en las Escrituras, para que nosotros podamos resistir en el día malo. Quiero pedirles que terminemos con esa advertencia, con esta hermosa advertencia de nuestro amado hermano Pedro. El versículo 17, nos ponemos todos de pie.
El propósito de Pedro, como el apóstol, el propósito de la iglesia, para que aprenda, el propósito del pastor debe ser uno: enseñar a su iglesia para que oigan, para que entiendan, para que crean y para que vivan. Porque el que no oye la palabra de Dios y no la hace, es como el que no ve. No termina en ningún lado más que en el lugar donde la Biblia dice. Entonces, para nosotros no somos jueces, tampoco somos capataces, sino tenemos que hablar como habló el apóstol Pedro. Y vean ustedes como dice el versículo 17. Así que vosotros, antes bien, y terminamos este día en la cual abran los ojos. El mundo está empezando a acabarse con las quemazones en todas partes. Grecia, Italia, México, Estados Unidos, el sureste y en todas partes. Abran los ojos a la palabra de Dios. Esto es tan visible y tan real como la advertencia que en este día hace el libro sagrado. Y fíjense cómo dice, cómo amonesta, dice muy claro: así que vosotros, oh amados, hermanos, es muy importante para nosotros los predicadores y malos pastores que siempre estemos pendientes de los peligros que están acechando a la grey, al pueblo de Dios, para que no caigan sobre ellos prácticamente los deseos insanos, inciertos, impuros, que lastiman la vida de la humanidad. La gracia es, y como dice el 18, antes bien creced en la gracia. La gracia, mis amados hermanos, significa que si nosotros nos sostenemos y nos rodeamos en una atmósfera de amor, de respeto, de cariño, de confianza, de seguridad, de comunión los unos con los otros, estaremos recibiendo la bendición que Dios nos ha dado. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, dijo nuestro Maestro. Y eso nos lleva, mis amados hermanos, para que de continuo tengamos que prevenir la posibilidad de una terrible caída por odios, rencores, chismes, iras, contiendas y cosas que son desagradables ante Dios. Así es que el 18 dice muy claro: antes bien que sea en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Esto también forma parte de la atmósfera espiritual. Cuanto más conocemos, más entendemos. Cuanto más conocemos, más vivimos, vemos y entendemos. Ya la gente está viendo esto y no le da importancia, pero Dios está hablando. Como habló en el terremoto, está hablando en el incendio. Va a hablar en el agua, va a hablar en todas formas, porque el Señor todavía controla la naturaleza. Eso también es parte del ambiente, de la atmósfera y sobre todo del Espíritu de Dios en medio nuestro. Queridos hermanos, con ello termina la epístola con algo muy importante. Obtengan conocimiento a través del ayuno y la oración. Porque cuando el Espíritu te pide ayuno, ayuna y ora, que Dios tiene algo para ti. Algo para ti, algo para tu familia, algo que necesitas, algo que pides. El ayuno siempre tuvo un propósito, que cuando se hiciera por la necesidad que existía en el mundo y en todas las cosas. Así que a todo esto, mis amados hermanos, prestemos atención a lo que nos dice con respecto a este tiempo. Prestemos atención con respecto a la sociedad que estamos viviendo y al futuro que se nos avecina. Va a ser muy difícil, va a ser imposible, va a ser algo que tenemos que ver nosotros mismos, como dice la palabra, que no se carguen de glotonería, de embriaguez, ni de afanes. No se estén afanando por nada. Lo que hoy bien tienen, denle gracias a Dios. Porque hay mucha gente que este día del terremoto perdió todo lo que tenía.
casa, familia, dinero, hijos, y hoy están en la calle llorando por lo que ya no tienen. Yo creo que si nosotros estamos prevenidos y no somos engañados, primero tenemos que arrepentirnos como personas para que el cambio en nuestras mentes y en nuestros corazones llegue el perdón que Dios nos ha prometido. Yo quisiera desde luego ver algo que ordena el Señor sobre toda la tierra. Que recuerden ustedes que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Estemos preparados, porque no falta mucho. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a recordar lo que Dios nos advierte claramente. Sabemos que habrá mucha gente que no crea, otros que se contradigan, otros que nos pongan en ridículo, pero tenemos que recordar que estas cosas le pasaron antes también a los profetas, que vendrán burladores, que vendrán preguntando con un ritmo de incredulidad, ¿dónde está su venida y el fin del siglo? ¿Qué debemos hacer, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que conviene que hagamos? Debemos estar atentos a todos los acontecimientos que están sucediendo para que nosotros cada día tengamos más conciencia de las cosas que Dios ha preparado, orando en todo tiempo a nuestro Salvador Jesucristo, ayunando para que la presencia del Espíritu Santo podamos guardar y hagamos todo aquello que le agradable a nuestro Dios. Yo no sé, mi hermano, pero estamos preocupados. Por eso, mediante esta oración, te pedimos que tú le pidas al Señor que te guíe, que te fortalezca, que te dé sabiduría y ante todo que aceptes a Jesucristo como verdadero dueño y salvador de tu vida. Que tú le permitas librarte de la ira de Dios que vendrá sobre la tierra. Hay muchos que limpió su casa pero lo dejaron en la puerta, y hoy te voy a repetir lo que escrito está. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Te pedimos que mires los corazones, Padre, tengas misericordia y penetres hasta lo más profundo de su ser. Que tu pueblo aquí reunido te conozca, que tu pueblo verdaderamente, Señor, alcance el propósito para el cual fue llamado. Porque no hay griego ni escita, no hay judío, todos somos iguales delante de ti. Y ya lo que nos identifica contigo, Padre, es el amor, porque tú eres amor. Y sin ti, nada es posible. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú bendigas a todo y cada uno de mis hermanos aquí reunidos y que puedan clamar con todo su corazón: Padre, toma este rincón de mi vida, mora en él y sé mi Señor, mi Salvador, hasta que tú vengas. Te lo imploramos por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.